Bienvenidos, fuerte abrazo y buenas noches. Lunes 15 de septiembre en El Salvador son las 8:25 de la noche. Estamos listos para arrancar un programa interesante, va a ser interesante. Por segunda vez nos acompaña un invitado, un amigo de Santa Tecla, con quien hemos conversado ya anteriormente y ahora pues era interesante poder invitarlo, que nos pudiera compartir un poco la perspectiva, el análisis y la reflexión que desde la mirada técnica se está haciendo sobre el tema de la seguridad, sobre el régimen de excepción y sobre este tema del que se ha venido conversando. 1000 días sin homicidios en El Salvador. Vamos a abordar esto, algunos aspectos que tienen que ver con valoraciones más macro y más en perspectiva, y creo que va a ser una plática súper interesante. Así que quiero darles la bienvenida, pedirles que por favor nos regalen sus likes, que nos ayuden a compartir este contenido y que conversen con nosotros. Al final de la plática que tengamos, vamos a dejar ir un par de preguntas de las que ustedes nos envíen para nuestro invitado esta noche. Quiero presentárselos. Le quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Carcache, que por ya segunda vez está con nosotros en el programa. Doctor, gracias por estar con nosotros, por hacer tiempo. Mire, hoy día de asueto, hoy se descansa y lo hicimos trabajar, pero gracias por hacer tiempo. Bueno, no, pues muchas gracias a usted por invitarme, ¿verdad? Un saludo a la audiencia y pues siempre es un gusto, ¿verdad? Platicar de tanta cosa interesante que ocurre en nuestro querido El Salvador, Y, ¿verdad? y aquí se ha vuelto como, es un poco, mire, a mí me sorprendió verlo, le voy a decir, cuando vi las declaraciones que dio. Porque si hay algo que uno ve en el país, no sé si usted lo percibe igual, doctor, pero eh, es que ahora no se puede hablar de algunos temas. Y si uno habla en algunos temas, de repente se hace enemigos de la nada, ¿verdad? Entonces yo dije, uy, apareció el doctor hablando de los 1000 días sin homicidio, vamos a ver qué pasa, dije. Y claro, al día siguiente yo vi que hay un montón de gente diciendo que eso no era así, y bueno, ya sabe cómo se mueven las cosas. Eh, Pregunto, ¿qué lo llevó antes de entrar a los temas, a opinar sobre este tema? Yo sé que usted es experto en esta área y le ha dado seguimiento desde años, pero uno dice, no es lo mismo hablar sobre este tema hace 5 o 10 años que hablar ahora sobre este tema. Bueno, mire, la verdad es que fue casualidad, ¿verdad? Que pues me invitaron para el espacio y me parecía a mí pues que lo que las autoridades estaban dando a conocer, pues definitivamente era imposible, ¿verdad? Que ocurriera en la realidad. Y pues creo yo, como usted dice, una perspectiva técnica, ¿verdad? Eh, no, n- ni los mismos datos del gobierno, ¿verdad? Respaldan esa posibilidad, ¿verdad? Aunque, pues, me recuerdo que durante ese programa, pues yo mencioné que sería bueno conocerlos La la información. metodología que ellos habían utilizado para poder llegar a esa conclusión, ¿verdad? Mm. Pero, eh, pues definitivamente o sea, mil días prácticamente es más de la mitad, digamos, o casi la mitad del periodo, ¿verdad? Que entiendo yo que ellos habían considerado desde, creo que desde 2019, ¿verdad? Hasta 2025. Y usando los mismos datos que ellos dan a conocer, ¿no? Pues calculé yo ahí, esto más que un tema de criminología, es un tema
de estadística, ¿verdad? Y de probabilidades, sí. Pues a mí no me salía por ningún lado eso, ¿verdad? Incluso hoy, con los últimos datos que estaban ahí a julio, creo, que es lo que había publicado el gobierno, pues, la probabilidad de que hubiera un día con homicidios era, yo creo que por ahí anduvo el error de ellos, ¿no? La probabilidad es de 0,43. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que no ocurra un homicidio es 0,57, ¿no? 47. Entonces, probable ellos extrapolaron ese 0,57, ¿verdad? A todo el periodo, pero esa probabilidad indudablemente ha venido bajando, pero Pero eh, bueno, no, pero como interesante. le Mire, digo, pues yo creo que ellos recapacitaron o cayeron en la cuenta quizás de que habían usado las cifras equivocadamente. equivocadamente y se retiró inmediatamente la noticia, ¿va? Se cambió a otro tema. Bueno, no se ha retirado. De hecho, vamos a ver, vamos a retomar entonces. Yo creo que a mí me parece, le voy a dar una opinión y usted me va corrigiendo a partir o me da su opinión. Pero a mí me parece que el gobierno nos ha presumido de una drástica reducción de homicidios. Y en una parte tienen razón, en una parte tienen razón. Sin embargo, creo que han estirado demasiado el dato y bueno, puede haber error técnico, puede haber error no voluntario o puede haber error de otro tipo, ¿verdad? Para tratar de argumentar que el régimen de excepción en realidad es una herramienta altamente efectiva. Eh, yo a esta altura, después de esto que hemos visto, doctor, ¿usted calificaría confiable mantener de manera, digamos así, superficial credibilidad en los datos que nos está mostrando, digamos, un aparato público que no muestra más allá dónde corroborar, dónde confirmar, dónde comprobar? Por toda la opacidad que se mueve y la ausencia, digamos, de verificación independiente, porque francamente no hay una voz independiente o una mirada independiente que nos pueda decir esto es cierto. Y entonces, aparentemente lo que se busca es que por la narrativa y por la saturación y el bombardeo mediático, la gente asuma que eso es cierto. Pero desde la perspectiva técnica, ¿cómo lo ve usted? Mire, no conocemos ahorita las reglas, ¿verdad? De conteo. O sea, ese es un primer tema. Aparte de como mencionó usted, el tema de la falta de transparencia y la falta de publicación, pues de las cifras, ¿verdad? De homicidios. Entiendo que sigue funcionando la famosa mesa tripartita y pues creo yo que ya con la situación o con la mejora tan sensible, digamos, que ha tenido el tema de la violencia, ¿verdad? Las reducciones que son indudables en el tema de la violencia, pues podría ser la mesa tripartita la que podría ser el vehículo, ¿no? A través del cual se podrían publicar, digamos, periódicamente estas cifras, ¿verdad? Uh -huh. Eh, Como le digo, no conocemos las reglas de conteo. Yo leí por ahí en alguna parte que incluso el gobierno pues no está siguiendo las normas establecidas en el protocolo de Bogotá, ¿verdad? En donde intentaron pues eh, unificar los criterios para volver más comparables las cifras de homicidio entre los países del continente, ¿verdad? Uh -huh. Pero
como le digo, quizás lo que es más evidente es el hecho de no sabemos. Ellos dicen que en un mes han habido 50, ¿no? Uno lee los periódicos y uno que padece de esa enfermedad de contar, ¿no? Y de guardar cifras en la memoria, pues cuando uno suma, digamos, el número de casos, excede esa cifra, ¿verdad? Ujú, Eh, entonces, tampoco se sabe, y esto pues lo han dicho otras personas, ¿verdad? Parece que no se están incluyendo las muertes, digamos, de personas a quienes se les atribuye membresía a los ujú, grupos pandilleriles, ¿verdad? ujú, No sé yo en qué categoría caen esos casos, pero definitivamente no están siendo contados acá. ujú, Tercero, hay un tema de cómo contar las desapariciones, ¿verdad? Ese es sí, otro caso que eso tiene larga data, esa deficiencia en las estadísticas criminales. ¿Por qué no se actualizan, digamos, las cifras, ¿verdad? Y debería de haber alguna regla para mí, una desaparición después de cierto número de días, a falta de, digamos, de un dictamen pericial, debería de contarse como un homicidio probable, ¿no? Y después explicar cuando se encuentre y decirme, ¿se acuerda que en tal fecha ujú, agregamos estos 10 casos? Va, pues mire, resulta que de esos 10 casos son de tales, tales y tales fechas, ¿verdad? Yo creo que ahora digamos, con el régimen de excepción como está establecido y prácticamente ya consolidado, digamos, ¿verdad? ujú. El gobierno, con toda la credibilidad que tiene ante la población, pues se podría aventurar, ¿verdad?, a ser más transparente y a publicar, digamos, esas cifras de una manera más precisa, más exacta. En Pero el este momento, caso, doctor, ¿mande? en este momento, doctor, usted como experto en esta área, además en la parte estadística y sobre todo conociendo cómo se manejan el tema de esta temática, para usted, ¿cubre las expectativas del nivel de confiabilidad que dan los datos que da este gobierno? Pues no, no, porque le digo, fíjese que, va, por ejemplo, ellos cuentan, si usted ve los informes de la fiscalía, ¿no? Cuentan homicidios intencionales y cuentan por aparte los feminicidios, pues, ¿verdad? Y no es una cuestión de homos y de féminas, ¿no? Todas son muertes violentas y son homicidios con una característica especial, ¿verdad? Y pareciera que los feminicidios se cuentan separados de los homicidios, man. Sí. Esa es una. Otra, como le digo, no sabemos, digamos, cuántos incidentes en los que fallece alguna persona, ya sea un delincuente o un miembro de la policía o de la Fuerza Armada. Esos casos pareciera que no están entrando. Ujú. Y, y como le decía, el caso de las desapariciones, ¿va? Ese es otro Sí. caso, ese es otro. Entonces, si sumáramos todo eso, probablemente estaríamos llegando a al doble de los números que publica, ¿verdad? Si no más de lo que publica, digamos, oficialmente, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que
de alguna manera, pues esto es parte de la estrategia mediática, ¿verdad?, del gobierno, tratando de controlar, digamos, el temor, el temor al delito, digamos, en la población, ¿verdad? Ujú. Y, y reiterar, digamos, el hecho de la efectividad de las Es como, acciones que se toman de en el sector de salud, de seguridad pública en cuanto a mantener controlados los niveles de violencia y justificar el régimen de excepción, ¿verdad? es Ahora, como ir a si, hacerse un chequeo médico. si ha bajado tanto, pues uno Ajá. diría, mire, y el régimen de excepción a estas alturas ya no es necesario, ¿no? Si vivimos, digamos, en una sociedad casi paradisíaca, ¿verdad? Y entonces, Ahí quiero preguntarle, doctor, ya que se metió ahí, solo le hago el comentario. Esto es como ir a hacerse un chequeo médico a donde un chero, que es doctor, pero que le va a decir, está bien, no tenés problemas, seguí. Es así mm, como que queremos que, digamos, de todas formas siempre nos salga bien el chequeo médico. El claro. segundo tema que le quiero preguntar, a partir de lo que usted ha entrado ahí, ¿hasta qué punto el régimen de excepción se ha convertido en una estrategia para enfrentar la seguridad o para manejar una estrategia de populismo y control político? Es decir, ¿nos ayuda a controlar de verdad el tema de la seguridad o simple y sencillamente se ha convertido en una herramienta política para tratar de vender una imagen de país? Bueno, mire, aquí hay dos cosas más. O sea, creo yo de que desde la perspectiva del gobierno, el régimen de excepción se vuelve necesario porque le justifica o legaliza, digamos, el tema de no solo de las capturas, ¿verdad? Pero más que todo el tratamiento jurídico que se le está dando a todo este gran número de personas detenidas, pues. O sea, ante, digamos, un sistema judicial que está colapsado, un Uh -huh. sistema de investigación del delito que no me cabe duda a mí que está colapsado, ¿verdad? Entonces, el régimen de excepción, pues, es la herramienta que le permite, digamos, a la fiscalía alargar los términos procesales, ¿verdad? Y, pues, de alguna manera ir manejando a voluntad, digamos, todos los casos del procesamiento de estas personas, ¿verdad? Porque ahora entiendo yo que han prolongado, digamos, la detención provisional hasta el 2027, ¿ah? Sí, Allí uno dice, bueno, ¿y por qué el 2027, verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en ese entonces, verdad? Y si no pasa lo que el gobierno prevé, pues es probable que lo prorroguen unos añitos más también, ¿verdad? Pero independiente de cualquier cosa, pues son cerca de 80.000 personas, ¿verdad? Que están esperando allí a ser, digamos, procesada. procesadas, ¿verdad? Y a que se les establezca si que efectivamente han cometido un delito. Sí, pero ya Y llevan, o sea, cumplirían 5 años. Cinco 5 años. años más, eso ya es anormal. Fíjese que aquí estamos regresando un poco a la situación que se vivía allá en los años 80. Yo me recuerdo que el ILANUD, no sé si usted está familiarizado, el ILANUD es un organismo, no sé si existe o no existe todavía, pero se llamaba Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el manejo del delincuente. Así era el nombre.
y tenía su sede en Costa Rica, ¿no? Y publicaron un estudio en aquel entonces, allá por el 86, 80, sí, el 86, 87, en el que El Salvador aparecía en tercer lugar, con la tercera tasa más alta de personas sin procesar detenidas digamos, en las cárceles, ¿no? Y en los centros penales. Y Interesante. en ese tiempo existía aquí en El Salvador un organismo que se llamaba Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña, que era financiado por AID, parte Ujú. del proceso, digamos, de mejora del marco jurídico del país, ¿verdad? Sí. Y yo trabajaba en esa comisión, en una de las oficinas de esa comisión y pues me encargaron a mí la investigación de en realidad cuál era la famosa tasa de presos sin condena en El Salvador. Y son cosas interesantes, ¿verdad? Que tal vez la gente ya hace 40 años la gente no les da importancia. Levantamos el primer censo de prisioneros, fíjese, en El Salvador, Ujú. en preparación para ese estudio, y luego seleccionamos una muestra de expedientes en todos los tribunales del país, porque antes, como estaba organizado el sistema de justicia, era que los jueces, el juez tenía jurisdicción sobre el centro penal que estaba en su área, Sí, sí, ¿verdad? Entonces, para hacer el cuento corto, ¿verdad? Encontramos nosotros que en promedio una persona había estado detenida por 5 años y medio. Y el tipo de delito por el que estaban siendo procesados, ¿no? O que el que deberían ser procesados. La pena máxima era 3 años. Ya se le había pasado, se Se había pagado habían dos penas. pasado 2 años, 2 años y medio, ¿verdad? A raíz de los resultados de ese estudio, yo después salí del país. Entiendo yo que se reestructuró, digamos, el órgano judicial y ahí aparecieron los famosos jueces penitenciarios, ¿verdad? De vigilancia penitenciaria. Le quitaron carga a los jueces de primera instancia, porque el juez de primera instancia era el que tenía, digamos, la responsabilidad de, Qué de de tremendo eso. toda esta gente, ¿no? Pero traigo eso a colación porque pareciera que estamos regresando a ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahora la presunción es de que la mayor parte de estas personas, de los que se encuentren o que sean declarados culpables, digamos, en un eventual juicio, probablemente van a ser condenados a penas de cárcel de 25, 30, 50 años, ¿verdad? Y por lo tanto, si pasan 5 días, pues no hace diferencia, ¿verdad? También. Ah, Entonces, yo creo que por ahí va un poco todo eso, porque ahora, digamos, el tema digamos, de la individualización que le llaman, ¿verdad? Del delito, o sea, aunque sea un delito cometido en grupo, pues se tiene que establecer, digamos, la participación de cada uno de los miembros del grupo, ¿verdad? Pero ahora que vamos a tener estos juicios masivos, ¿verdad? Que también es algo que hace años en los Estados Unidos alguien escribió
escribió sobre ese tema, ¿verdad? Como una de las estrategias para neutralizar, digamos, a las pandillas allá, Ajá. ¿verdad? Porque, digamos, eh, si capturaban a una, según el modelo que proponía esta persona, si capturaban a una persona, a alguien, por un delito que había sido cometido, digamos, como parte de la actividad criminal de la pandilla, automáticamente ese delito se le imputaba a todos los miembros de la pandilla, hubiesen participado o no. No. Entonces, la estrategia allí, digamos, es que eso causa división en las estructuras, ¿no? Ujú. Porque me empiezan a mí a cargar, digamos, una responsabilidad que probablemente yo no he tenido. Entonces, ¿verdad? Que es un poco, creo yo, que es lo que va detrás de estos juicios masivos, ¿verdad? Aquí Es solo quiero preguntarle. asegurarse que las estructuras estas definitivamente queden aniquiladas o debilitadas a un punto, a un grado que les sea imposible recuperar, volverse operativas nuevamente. Ahora, esto pone en enorme riesgo o tiene grandes implicaciones, digamos, a dos cosas. Uno, el acceso real a la justicia o el debido proceso. Esos dos componentes básicamente quedan sometidos, ¿verdad? O usted lo ve que se puede aplicar en un formato como este. Yo no le veo probabilidad. Mire, es que el problema es, digamos, que tenemos una legislación penal, ¿verdad? Y una legislación procesal penal que está, digamos, sustentada precisamente en los principios del debido proceso, ¿verdad? Y la pronta y cumplida justicia, la presunción de inocencia, todo ese tipo de cosas. Pero no hay que olvidar que en el fondo, ¿verdad? Todas estas medidas que se han tomado, estas capturas masivas, y por lo menos en sus orígenes el régimen de excepción, fueron respuesta o fueron parte de la necesidad que tenía el gobierno de, pues, controlar de una manera eficaz el problema este de las pandillas, pues, ¿verdad? O sea, unos decían hay que aniquilarlos, otros, yo estoy entre los que usaban la otra palabrita, neutralizarlos, ¿verdad? O sea, reducir su operatividad al mínimo. ¿Por ¿Qué qué? se ha logrado? Fuese, pues estos grupos habían llegado no solo a controlar buena parte del territorio, ¿verdad? Sino que también pues habían penetrado y se habían infiltrado en la estructura del gobierno, ¿verdad? O sea, ya estaban pasando de ser, digamos, un grupo criminal tradicional, digamos, ya a una estructura realmente de crimen organizado. Hay que, con capacidad de influir incluso en las tomas de decisiones de cualquier gobierno. Entonces, yo entiendo que ante un gran mal, ¿va? Usted necesita también implementar y echar a andar Problemas, grandes medidas. medidas que van en respuesta a eso, pues, y que son adecuadas para eso. Ahora es Ah, lógico, ¿verdad? Que aquí es donde viene el dilema, ¿verdad? Porque tiene, digamos, estas medidas excepcionales, ¿verdad? Que ya no son excepcionales, pero medidas excepcionales que de alguna manera riñen con, digamos, el modelo de justicia, de sistema de administración de justicia que el país, digamos, se dio
como consecuencia, ¿verdad?, de los acuerdos, de la firma del acuerdo de paz, ¿verdad? Mm, Entonces, eh, yo no quisiera estar en los pantalones de ninguno de los funcionarios porque de la del de justicia y seguridad, porque yo me imagino que eh, la tienen difícil en cuanto a las consecuencias que una medida que toman puede tener para ellos a futuro. Y Ahí entonces quiero preguntarle, ¿no? el país no avanza porque toda Ujú, la vida nosotros estamos ajustándole cuentas al que hizo cosas hace 15 20 años. ujú. Y entonces, ¿verdad? Siento yo que ese juego, digamos, ese juego de sacar raja política de las cosas incorrectas que hicieron pudieron haber hecho estas personas en el pasado, de alguna forma no deja que el país avance. Y el famoso acceso a la justicia pues se vuelve más complicado quizás para quien lo necesita. Ahora, con esto no estoy diciendo que hay que condecorarlos ni que hay que darles un premio, ¿verdad? Ajá. Pero deberían de haber también medidas expeditas para casos como que caen dentro de esas categorías especiales, ¿verdad? Pero ahí pues son los abogados los que tienen Aquí, mucho que decir al respecto. digamos, en esta parte, doctor, usted me está llevando cabal, fíjese, la pregunta que tenía, como anillo al dedo, le voy a decir, porque aquí voy a lo siguiente. O sea, usted sabe, esto es así, técnicamente, en cualquier operación. Cuando usted incorpora medidas extraordinarias, es que va a sustituir las medidas ordinarias. Es así de concreto. Sí, Entonces, pero cuando usted la sostiene por demasiado tiempo, debilita el sistema. Entonces, lo que podemos decir a esta altura es que las instituciones se han debilitado, es que los mecanismos se han debilitado, los protocolos y procesos se han debilitado, porque usted ha sustituido todo eso por una medida extraordinaria. Entonces, la sí. pregunta que le quiero hacer es esto: ¿qué riesgo de verdad estamos enfrentando cuando hemos sustituido un sistema, un método, políticas, estrategias, planes? No hay visión, nada, no hay nada de eso desde hace ratos. Entonces, ¿qué riesgos son los que podemos enfrentar o a los que podemos llegar eh, sobre la base de jugar con medidas extraordinarias y sustituir lo otro? ¿Cómo lo ves? Va, mire, mientras continúe la luna de miel, ¿verdad? Entre buena parte de la población que cree ciegamente que pues el problema de la seguridad en el país está resuelto y que, ¿verdad?, considera que esos grupos pandilleriles pues son una especie de cáncer que hay que erradicar y que son personas malas por naturaleza, con lo que usted quiera. Y probablemente así sea. Pero mientras la gente esté creyendo o esté acreditando de que esto funciona, entonces yo creo que no va a haber problema con el régimen de excepción. Aquí tenemos el antecedente, digamos, Martínez, ¿no? Acuérdese que a Martínez le duró 14 años, casi 15 años la luna de miel con la gente, pues, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era joven platicar con personas de la tercera edad que habían vivido, digamos, en esa época y hablaban con nostalgia que en tiempos de Martínez, a saber si era cierto o no era cierto, ¿no? Que al ratero, al ladrón le cortaban la mano y hablaban de ese tipo de acciones un poco pasadita, ¿verdad? Pero bueno, pero fueron 15, tuvieron que transcurrir prácticamente casi 15 años para que la gente se diera cuenta de que algo como esto
comienza a debilitar el, a la economía del país en general. Y que, digamos, el país tiene tantos problemas. Por años también yo estoy entre los que defendieron esa tesis de que de alguna manera si se reducían los niveles de violencia, en particular homicidios, a pues cifras bajas, no como las que tenemos ahora. Yo me mm, imaginaba unos 250 homicidios por mes, ¿verdad? Para mí eso era bajo, ¿ah? Y sigue siendo bajo para una sociedad como la nuestra. Pero la realidad nos ha mostrado que no es así porque la economía no levanta vuelo. no, no levanta. Entonces, seguimos creciendo al mismo 2%, con suerte llegamos al 2,3, ¿verdad? Mm, Y la economía no pasa, digamos, de esa tasa tan modesta de crecimiento, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, o sea, el discurso que se alimentó fue que era debido a la violencia, por ejemplo, ¿no se acuerda usted de aquellos estudios de los costos de la violencia en El Salvador, donde decían que costaba el 11% del PIB, sacaron otro que era el 14%, sí, ¿verdad? Pero allí había algo que yo creo que no se mencionó, y el problema no era tanto la violencia en sí, sino que eran los grupos productores de violencia. ujú, Y digamos cómo estos grupos estaban eh, in- entrando, digamos, en toda la red de actividades de la economía, ¿verdad? Y, y yo creo que eso era, digamos, quizás más grave. Pero el punto al que voy ahora es de que quien quiera agarrarse de una explicación del bajo crecimiento de la economía salvadoreña por la vía de la institucionalidad, pues estamos viviendo un periodo, usted lo acaba de decir, prácticamente de pérdida, de deterioro total de la institucionalidad, digamos, fíjate, del gobierno, de la república, ¿verdad? La democracia, pues está empezando a ser cosa del pasado. De allí uno ve la inversión, tampoco la inversión pareciera que no es suficiente, digamos, la actividad económica que se ve para que El Salvador pueda crecer al ritmo que se necesita. Entonces, cuando ocurran dos cosas, cuando ya no haya más criminales, digamos, a quienes capturar y meter a la prisión, van a necesitar seguir capturando gente. Y eso va a generar descontento. Cuando que eso no lo veo yo tan lejano, digamos, comencemos a tener problemas de mucha gente perdiendo sus empleos, su fuente de ingresos y otros que no consiguen, digamos, entrar al mercado de trabajo. Entonces, cuando empiece la gente a sentir el efecto en el bolsillo, ¿verdad? Aunque el presidente lo previno en su toma de posesión cuando habló de la medicina amarga, pero cuando sea más amarga de lo que yo pensé que podía ser, entonces van a empezar a haber protestas. Se va, se va- Se van a, digamos, a activar todos los mecanismos de organización social y cívica. Y ahí se va a necesitar de un instrumento, ¿verdad? Que pues es el régimen de excepción. Y eso luego después pasa, digamos, a lo político, ¿verdad? ujú, Y
Luego no sabemos qué va a pasar con este tema de las migraciones. ¿Verdad? Porque hoy estamos todos contentos que los hermanos lejanos vienen, compran casas, construyen casas carísimas, pero yo entiendo que esos son los que ya llegaron a su edad de retiro en Estados Unidos y lo que están haciendo es traer sus ahorros. Pero usualmente, digamos, estos procesos de inmigración tienden a causar inestabilidad política. ¿Verdad? Entonces, creo yo que el gobierno de alguna manera también se está preparando para eso, ¿verdad? Y para Entonces tener, ya el régimen ya no es para las pandillas, ya es no, otra cosa. si es que ya no van a, en teoría ya no van a haber pandillas, o van a haber otras formas de actividad criminal, ¿verdad? Clarísimo su mensaje. Déjeme leerle unos comentarios, doctor, y luego vamos a la pregunta de cierre. Si puede ir tomando nota ahí o si quiere detenerme en alguno muy puntual, yo me detengo. Voy a leer algunos nada más, no todos. Dice, buenas noches, Frank, ya dejé mi like. Muchas gracias, Rafael. Excelente programa de altura, dice, que contribuye a la restauración de la República. Hoy sí se puso la camisa buena, dice mi buen Frank. Gracias, Michi, un abrazo. Dice, saludos a todos, excelente programa, ya dejé mi like. O dice, vamos a ver, eh, dice, de a poco nos estamos dando cuenta que más gente está reaccionando al régimen inconstitucional, pero el miedo es muy fuerte. Ahí le voy dejando, esas son preguntas, ya el factor miedo, porque eso es un efecto de todo este tema que hemos visto. Este, dice, yo tengo una pregunta, ¿por qué solo aplica a las comunidades pobres y a sus colonias y no a otros segmentos de la sociedad? La historia se está repitiendo como en la guerra, doctor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Dice, ¿por qué las personas aplauden y no se dan cuenta que pensar ya en El Salvador es delito? O sea, diferir, digamos, ¿verdad? Un poco lo que dice, pensar en El Salvador es delito. Y a ellos se les está aplicando el régimen de excepción. Dice, vamos a ver, mi pensar es que habrá una gran cantidad de personas fallecidas en las cárceles. Y estas personas de las cárceles que mueren ahí creo que tampoco no las están tomando en cuenta, o no estoy seguro. Unos por el maltrato y otros por su estado de salud, pues las condiciones son muy precarias. Y dudo que ya que esos temas se esté incorporando, dice. Eh, dice, el problema es que aquí no dan información, doctor, dice. Vamos a ver. Eh, pero en Estados Unidos hay muchas pandillas y no pasa nada, dice. No, no entiendo eso, Christopher. Eh, el problema es que dice, el problema es que la manera en que nos gobiernan es una manera de mafia, dice. No se conoce información de lo que está pasando ahí adentro. Hay que tener conocimiento, pero hay que tratar mal a los inocentes. Pregunta. O sea, se tiene conocimiento, pero hay que tratar mal a los inocentes. Ahora se habla de que, sobre esto, doctor, se habla de personas desaparecidas. Nos decía Eneida Abarca, la mamá de Carlos Abarca, que está buscando a su hijo, de que ella, el registro que tiene es que hubo desaparecidos en el conflicto armado. Cuando se cierra el conflicto armado, hubo desaparecidos por las pandillas. Se cierra el tema de las pandillas y ahora hay desaparecidos por el régimen de excepción. Muchas madres no encuentran a sus hijos que fueron detenidos o capturados por el gobierno o por la policía. Dice, yo tengo un poco de educación y me doy cuenta de que las pandillas le dejaron el negocio a los mismos de siempre. El negocio de las pandillas sigue activo. Ojo con eso ahí, no sé si tiene algún comentario. Saludos, dice, desde la diáspora acá en el exilio, Antonio Matal. Yo tengo amigos en Estados Unidos y dice, ellos no se están regresando, doctor. La diáspora viene, pero de hacer turismo, hacer negocios, ¿verdad? Pero no se está regresando.
Eh, bueno, me quedo por ahí. Me quedo por ahí. De ahí los otros comentarios son de la cadena nacional. Pero no los quiero tocar. Bueno, allí le dejaron varios ángulos. Bueno, muchas gracias. Pues creo, excelente comentario, ¿no? Así en el fondo, creo que hay grandes, por lo menos, si no coincidencias, ¿verdad? Pues bastantes acercamientos entre las posturas que muestran las personas que han participado y algunos de los conceptos que hemos expresado acá. Quizás por lo más, voy a comenzar hablando del tema de las pandillas. Mire, de vuelta, ¿ah? Aquí venimos a las cosas que lo que puede ocurrir en la realidad, lo que nos dicen que ocurre en la realidad y lo que podría estar pasando en la realidad. O sea, son tres mundos distintos, ¿verdad? Y una de las dudas que me ocuparon a mí cuando comenzó todo esto del régimen de excepción en el 2022 era el hecho de cómo una estructura tan fuerte y tan bien, digamos, organizada como la Mara Salvatrucha, no reaccionó de ninguna manera ante, digamos, el embate de la autoridad, ¿verdad? Eso es una gran duda que tengo yo. Eh, no sé, probable la forma en cómo lo hicieron, pues evitó, digamos, de que ellos pudieran reaccionar como cualquiera habría esperado que reaccionaran, pues, ¿verdad? Pero esa forma no se conoce tampoco, doctor. Pero uno la podría pensar, porque mire, muchas de estas medidas que el gobierno implementó son medidas que se vinieron discutiendo y hablando de ellas en el pasado, Sí. ¿verdad? Se pusieron en la mesa varios abordajes hasta que pues hubo alguien que dijo, vamos por esto, ¿verdad? Pero bueno, Ujú. eso es lo primero. Lo segundo es de que, digamos, en el contexto particular de esta situación que tenemos, no veo yo cómo en ausencia de algún tipo de acuerdo, digamos, de, no voy a decir negociación, ¿verdad? Pero tiene que haber habido algo de eso aquí detrás, un toma y da, ¿verdad? Y yo la impresión que tengo, y yo lo he expresado en otros foros, es que algo estaba ocurriendo y está ocurriendo, digamos, en los mercados ilícitos, ¿verdad? Locales e internacionales, que de alguna forma las pandillas cayeron en la cuenta de que tenían que cambiar su forma de hacer negocio, que ya para ellos ya el negocio no era matar gente. El nuevo negocio que no sé cuál es, ¿verdad? El nuevo negocio iba a requerir, digamos, más discreción, menos violencia, y había que hacer algo con todos esos soldados que tenía ahí. Ya no iba a necesitar ese mar de peones, digamos, Ujú. ¿verdad? Y pues había que desmovilizarlo. Esto le suena a novela lo que estoy hablando, Sí. desmovilizar. Pero Me del quedo otro pensando, lado, sí. por el otro lado está el otro actor que es, digamos, el gobierno, que necesita reducir los niveles de violencia y necesita, pues, que la población vea que está siendo
drástico, ¿verdad? Que está tratando a los criminales como se lo merecen. Y el uno necesitando desmovilizar, digamos, a sus tropas, entre comillas, tropas. El otro necesitando dar la impresión que estaba siendo muy efectivo en capturar grandes contingentes de gente. No sabemos nosotros cómo, porque a mí otra cosa que me llama la atención es que se habla de 80.000 detenidos, pero en el SECOT solo hay 12.000 y la Ujú. capacidad del SECOT es para 40.000 supuestamente, Sí, ¿verdad? Entonces, por allí, digamos, esas son como grandes interrogantes, ¿verdad? Que solo en la historia nos va a decir qué es lo que realmente sí, pasa. Una tercera cosa es de que había cierto consenso, ¿no? De que las pandillas en realidad eran responsables por un poquito más del 50% de los homicidios que ocurrían en el país. Y el otro 50, ¿dónde está? Pues también desapareció. por eso le digo, el otro 50, ¿dónde está? ¿Verdad? Digamos que uno podría decir, bueno, quizás el régimen de excepción operó de alguna forma, de una manera que disuadió a muchos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ese es otra interrogante que queda por ahí. Ujú. Y todo esto tiene que ver con que quizás Sí, si esta política pública, llamémosla, ¿verdad? Que el gobierno está implementando, no no se desarrolla de la manera correcta, las consecuencias que puede tener son impensables. Ya hablamos de algunas. sí, ¿Verdad? Ya hablamos de algunas, pero son impensables. Ahora sí, dice la persona, en Estados Unidos hay pandillas. Si no hubieran pandillas en Estados Unidos, no hubiéramos tenido pandillas nosotros aquí, ¿verdad? Por lo menos esas dos en particular, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, pues la forma como están organizados los sistemas de administración de justicia es totalmente diferente. Y ujú, allá la policía, ¿verdad? Que es la que no solo mantiene el orden, sino que también persigue el delito, ¿verdad? Y investiga los casos y se los pasa después a la fiscalía. ¿Verdad? ujú. Entonces, como que es un sistema más eficiente y de vuelta, no me cabe duda a mí de que ellos pues tienen que algunas veces llegar a malos arreglos para conseguir, digamos, buenas soluciones más adelante, ¿no? O para evitar males mayores. Sí, El, Lo que menciona la señora del tema de los desaparecidos, ¿verdad? Pues yo no tengo ni idea hoy de cuántos desaparecidos puedan haber, pero sí le puedo mencionar de un trabajo que yo hice, que está publicado por ahí en una de estas revistas arbitradas, que es el Journal of Crime Science. trans, Nosotros hicimos con una colega allí de la escuela, de la ESEN, un estudio sobre la dispersión geográfica, digamos, de las desapariciones. Y ahí se demostró que como producto de la tregua del 2012, digamos, efectivamente la tasa de homicidio disminuyó, pero las tasas de desaparecidos se fueron creció. para arriba. Y no solo se fueron para arriba, sino que se dispersaron en todo el país. Al mismo tiempo que también los famosos programas de la MS se iban instalando en cada vez más municipios de El Salvador. Pero O lo sea, que se modificó, solo se Claro, modificó la manera. pero el punto es que cuando, digamos, el gobierno de Sánchez Serén se desvinculó de la tregua y le declaró la guerra a las pandillas, las desapariciones siguieron, no solo aumentaron los homicidios otra vez,
sino que Siguieron las... además aumentaron más las desapariciones. O sea que la desaparición pareciera que es un fenómeno que está por ahí. No sé yo, vaya, se acuerda el caso de Chalchuapa, ¿no? Sí, 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 El cementerio, sí. digamos, clandestino, ¿va? Que había el señor, como que tenía servicio de enterramiento privado en su casa, ¿no? Ya no Tenía un se, cementerio ya no, personal. ya no se dijo nada de ese caso, ¿no? Y así hay un montón de situaciones, pero bueno. Sí, Pues de acuerdo, no tenemos transparencia, no tenemos rendición de cuentas. eh, Existe también serias dudas en cuanto al manejo honesto de los fondos del Estado. Y todos sí, esos tres elementos coinciden, digamos, con un debilitamiento del sistema democrático. Y a la larga eso va a causar algún tipo de crisis política, ¿verdad? Que puede ser en 10 años, puede ser en 15, ¿verdad? Pues creo que tenemos un buen referente comparar lo que pasó con tiempos de Martínez, ¿verdad? El, sí. la gente, la gente aplaude porque creo yo que Picardo habla mucho de esto, ¿no? Del tema de cómo las personas con tal de sentirse bien, ¿verdad? Y de pensar que están bien, entonces, pues, eh, media vez lo que está ocurriendo no les afecte tan directamente, pues van a estar aplaudiendo. Ya después, el problema que probablemente ya después no se va a poder ni aplaudir, ¿verdad? Eso no lo sabe uno. El tema de la pobreza, pues, es el gran talón de Aquiles de las sociedades nuestras, ¿verdad? Sí, El tema en Estados Unidos, también la pobreza, la desigualdad, con un fuerte matiz de racismo, ¿verdad? Aquí en El Salvador no tenemos eso, gracias a Dios, pero mientras no haya, digamos, una política pública que busque generar oportunidades para que las personas puedan superarse, ¿verdad? Y que puedan escalar socialmente, pues vamos a seguir teniendo el tema este de la pobreza y en las comunidades pobres, que son comunidades vulnerables, frágiles, es donde es más fácil que se concentren también, digamos, todas las formas de ilegalidades, ¿verdad? Ya sea por maldad o por necesidad, pero se sí, concentran en estos lugares, ¿verdad? Y en la medida en que esas comunidades están segregadas geográficamente, ¿verdad? O territorialmente, pues el resto de la población no sabe qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? sí, Y encontramos al culpable, al sospechoso número uno de cualquier cosa mala que pasa, que sucede sí. en la ciudad. Y yo creo que casi toqué todo lo demás, ¿verdad? Entonces, Le dejo una última, doctor, para cerrar. Que usted es maestro, usted es docente y sí. se ha dedicado a la docencia desde hace ratos. Y se lo quiero formular de esta manera. Digamos que el discurso oficial nos presenta a El Salvador como un modelo, ¿ya? Y lo vende mundialmente como un modelo. Este es lo que debería de hacer México, Canadá, Chile, Venezuela, todos los países deberían de hacer lo que está haciendo El Salvador. Eso es lo que nos vende. Porque la seguridad es el punto de partida del resto de cosas. Y aquí podríamos decir que el enfoque de seguridad ha llegado a la educación. Me parece, pues, no sé si usted lo considera. Y ahora parece que la educación es disciplina. Es que la gente diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor y gracias. Yo no sé cómo lo ve usted. De verdad, quiero pedirle un comentario, pues, porque yo sé Ah, que esto es más mire, amplio, más profundo, pero esto es no, lo que hemos escuchado. Un corte de cabello, póngase cincho, lustre los zapatos y diga buenos días y buenas noches y buenas tardes.
De eso se Mire, trata y es el siguiente paso de todo este modelo que nos está vendiendo Bukele. mire, probablemente, ¿verdad? Pero vaya, yo creo que estamos siendo un poco injustos en esa valoración, Sí, ¿verdad? Pues obvio que pues tenemos una ministra que viene de la Fuerza Armada y pues ha comenzado por ahí, ¿verdad? Pero yo creo que la escuela en general juega un papel central en toda sociedad. Y buena parte, digamos, del debilitamiento de la capacidad de la sociedad salvadoreña para precisamente enfrentar de manera mejor el montón de problemas que tenemos, viene del debilitamiento en el sistema educativo. Entonces, el tema, digamos, hay como tres niveles de control, ¿verdad? El que le llaman el nivel parroquial, que es el que se da, la familia control uno, ¿verdad? Luego viene ujú, el nivel parroquial, que es la comunidad, ¿verdad? Y luego viene, digamos, el control social a través de instituciones de intermediación, como es el caso de la escuela y los centros de trabajo. Se necesita un mínimo, digamos, de respeto para poder generar condiciones para la convivencia. Ustedes recordarán en una vida pasada, pues hablábamos de esas cosas ampliamente, ¿verdad? Y quizás esto de tratar de inculcar, digamos, en la población del sistema escolar público, algunas reglas, digamos, algunas prácticas de buen comportamiento, de urbanidad, de civismo, pues yo creo que eso no le hace daño a nadie. Ahora, lógico, el problema del sistema educativo no es ese. Eso es parte de, ¿verdad? Pero hay que devolverle autoridad a los maestros, hay que devolverle autoridad a las administraciones escolares, ¿verdad? Hay que devolverle autoridad a los padres. Entonces a mí me parece una contradicción que por un lado estamos queriendo que las escuelas hagan muchas de las cosas que tendrían que hacer la familia, pero también tenemos cuerpos legales que establecen una serie de restricciones para que tanto padres de familia, organizaciones comunales, las escuelas puedan conseguir, digamos, que las actividades educativas se desarrollen dentro de un ambiente de relativa paz, tranquilidad, ¿verdad? A eso me refiero yo. Así que, digo yo, pues no sabemos cómo es en realidad porque, ¿verdad? Ha sido parte de la sí. comidilla de hace 2 semanas o 3 semanas, ¿verdad? Y no sabemos cómo es que está ocurriendo, pero es necesario. Bueno, doctor, le agradezco. No, Bueno, es que este es un tema, creo que estoy de acuerdo con usted en estos, en este sentido estoy de acuerdo. Es muy poco tiempo, digamos, para evaluarla, a ella, pero ¿en qué me parece que nosotros nos saltamos un poco la lectura real? Es que es la tercera ministra. O sea, ella no está empezando. O sea, Nayib Bukele lleva 7 años y ya pasaron 2 ministros. Y el sistema de educación que estamos hablando, cuando llega la tercera ministra, no puede estar concentrado en que los niños digan buenos días y se lustren los no, zapatos y se corten el pelo, después de 3 ministros. Entonces, ahí es donde a mí me cuesta creer bueno. que hay que darle tiempo. O sea, Es esto que no. allí yo no digo tanto que hay que darle tiempo a ella. Lo que yo estoy diciendo es de que esa es la parte cosmética del sistema. ¿Verdad? Realmente los problemas del sistema educativo pues son mucho más graves y más agudos
y requieren de soluciones, pues lógico, ¿verdad? Eh, adecuadas. Ahora, mire, aquí le voy a decir a dónde viene. Ajá. Entra un gobierno y deshace lo que hizo el gobierno anterior. El Sí, gobierno anterior, aun siendo del mismo partido del previo, deshace lo que hizo el otro. sí. Este deshace lo que hizo el otro. Y el caso más crítico que tenemos nosotros, ¿verdad? Que hubo 4 gobiernos consecutivos de Arena y tuvimos 4 políticas educativas diferentes. Entonces no hay una continuidad. El tema de la política pública, no solo en educación, sino en salud y en cualquier cosa, parte de decir, mire, ¿a dónde queremos estar dentro de 50 años, po? O Y dentro la de visión 100 años, estratégica. ¿verdad? Esa visión estratégica. Entender que yo no voy a estar eternamente en el poder, que va a haber una alternancia por las buenas o por las malas, pero va a haber. Y entonces, si estamos de acuerdo en los grandes objetivos nacionales, pues lo que va a variar son los matices, cómo hagamos las cosas, pero sin perder de vista a dónde se quiere llegar. Y el Totalmente. ejemplo, y quizás aquí nos estamos pasando, pero ya me tocó otra parte que me interesa un montón a mí. ¿De qué la Le voy, fibra? le voy a poner un ejemplo. Ajá. El Instituto Tecnológico Centroamericano, que se Sí. crió aquí a finales de la década de los 80, que con la cooperación del gobierno de Gran Bretaña, y formó técnicos. Ujú. Yo recuerdo, porque yo estudiaba por ahí en esos tiempos, que uno de los jefes de departamento lo mandaron a Costa Rica a fundar el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Compare usted el Instituto Tecnológico de Costa Rica hoy con el Instituto Tecnológico Centroamericano que nosotros tenemos. El Tecnológico de Costa Rica es uno de los líderes en la enseñanza de la tecnología, de las ciencias de la información desde hace rato. Concentró. Entonces, ¿por qué ellos lo hicieron? Y a mí me dio la respuesta, me la dio alguien que ya falleció y que fue ministro de Trabajo. Es que mira, me dijo, el problema es de que si el tecnológico ya de por sí me dijo, cuando salieran los técnicos, iba a demandar salarios más altos, me dijo. Y la empresa nuestra no quería pagar salarios más altos. Imagínate, me dice que les hubiéramos dado chance de que se formaran como ingenieros ahí. Sí, Ah, sí, le entiendo. imagínese usted una cosa, ¿verdad? O sea, necesitábamos un cierto tipo de mano de obra que Híjole, qué para, duro es. ¿verdad? Pero así. Y esto Sí. dicho por un exministro de Trabajo de hace algunos abriles ya. Pero como le digo, y lo repito porque ya está muerta la persona, ¿no? Pero el punto es que nos falta esa visión, ¿ya? Sí, Entonces, sí. cuando se forma cuando se crea el ITCA, los primeros que celan, digamos, a la institución son los mismos ingenieros que trabajaban ahí como profesores. Es un buen modelo ese Elite Café, ese Pues doctor. sí, pero le Lo que digo, pasa es que ahí encuentra usted, le ponen límite, ¿verdad? claro, pero como le digo, compare ahora el de Costa Rica con el nuestro. Yo he escuchado, por ejemplo, el modelo de educación en Canadá, decidieron desarrollar con una gran potencia el tema de los técnicos, Sí, porque el diseño de cómo estaba ejecutándose la visión de desarrollo empresarial y económico necesitaba mucho técnico. claro, Y entonces le metieron batería. Los técnicos, por lo menos lo que yo conozco de información que he recogido, es que hay muchos técnicos que son tan valiosos sí, como profesionales en cualquier carrera, porque son los que en realidad hacen que la operación camine. Y claro. yo creo que aquí ni siquiera tenemos la luz de por No. dónde.
Vamos Mire, a seguir es que diciendo buenos días nada más. usted tiene que integrar el sistema de educación formal con el sistema de educación vocacional con el mercado laboral. Si no hay esa integración, entonces, y usted tiene que ir creando oportunidades de salida a lo largo de todo el proceso de formación. Sí. Y la gente cree, vaya, por ejemplo, yo conozco el sistema australiano. Alguien para aquí, para ser cortador de pelo, si basta con que vaya 2 meses yo y trabaje allí y me ponga abusado y aprenda a cortar el pelo, ya puedo cortar pelo. Un En tutorial en Australia son YouTube. por lo menos 5 años. Sí, No es, son 5 años para llegar a ser estilista de cabello certificado y autorizado para trabajar, ¿verdad? sí. Y, Bueno, y ahí podemos seguir, ¿verdad? Y esa bueno. persona, si se da cuenta de que fue un error venirse por aquí, que mejor debió haber ido a la universidad, el mismo sistema le ofrece la oportunidad de Sí, de girar. integrarse otra vez al camino, ¿verdad? Así que ya hemos platicado. Esperemos que las cosas caminen bien. Doctor, le agradezco de verdad. Buenas noches. Gusto platicar con Feliz Día de usted. la Independencia. ¿Ah? Igualmente. Y buenas noches a todos. Saludos. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Le agradezco. Adiós. Bendición. Bueno, nos quedamos hasta acá. Gracias a todos. Mañana, virales. Mañana vamos a compartir los detalles de la encuesta que hoy compartió, hoy publicó Carlos Araujo de la COP. Interesantes los datos. Mañana los compartimos, los analizamos, los reflexionamos. Y en la noche tenemos una entrevista. En la noche, no recuerdo con quién tenemos, disculpen. La verdad es que este día ha estado algo pesado. Les dejé un material ahí sobre el 15 marchamos. Interesante, tengo todavía más material, no lo he logrado subir, ¿verdad? Pero vamos a seguir compartiendo. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, de verdad, muy buenas noches. Eh, yo creo, lo que me queda después de la marcha de hoy es que a mí sí me parece que hay una convicción de, de resistir, aún con temor, aún con miedos, con todo esto que vemos, hay una convicción muy clara de resistir. La gente tiene claridad y confianza en que el esfuerzo conjunto, la lucha colectiva y sobre todo esto que hemos hecho ahora, poner información real, con datos, hacer un análisis justo, adecuado, equilibrado, eso es lo que más nos va a servir en adelante. Espero que sigamos haciendo este esfuerzo para seguir contribuyendo a contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Mañana también vamos a analizar la cadena de ahora, así que ahí les dejo.